Bienvenidos a Perspectiva Bíblica, un estudio de la palabra de Dios que tiene propósitos prácticos para su diario vivir. Mi nombre es Dr. Johnny Ramírez Johnson. Y mi nombre es doctora Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara. Mucho gusto en conocerte. Es un placer conocerte cada día. Gracias. Mira, igual. Clara Mercedes, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? La templanza en el crisol. Y esto es para el 3 de septiembre del 2022. Y es la lección número 10. Tercer trimestre, lección 10. Gracias, Clara. Nos diriges en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tus bendiciones. Gracias. Tu cuidado, porque tú nos das vida y salud por la oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, a tener templanza, a tener temperancia en todo lo que hacemos y que nuestras vidas sean para tu gloria, tu honra y para servir a la humanidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara, la palabra templanza es una palabra un poquito sofisticada que no se usa comúnmente. ¿Nos la puedes explicar? Bueno, templanza es una palabra que viene del latín temperantia. O sea que está asociada con la palabra temperancia. Temperancia. En otras palabras, templanza quiere decir tener un balance, ser justos. O sea que no comerse el dulce completo del pie, sino un pedacito pequeño. Exactamente. Y hacer las cosas con sabiduría, con ecuanimidad, con templanza, con temperancia. ¿Y esto qué tiene que ver con el sufrimiento? Esa es la parte que no estoy captando muy bien. ¿Tienes alguna idea? Johnny, es que eso lo vamos a desarrollar y lo vamos a descubrir en el estudio de esta lección. Muy bien, pues entonces nos toca examinar otra palabra muy parecida a templanza, la palabra manso. ¿Nos la puedes definir, Clara Mercedes? Manso, himnos homéricos, himno homérico a Ares 10. Derrama un suave rayo desde lo alto sobre mi vida. Y la palabra suave en el himno homérico del tiempo mismo de la escritura del Nuevo Testamento se usó como paralelo, es la misma palabra que la palabra manso. En otras palabras, son palabras sinónimas. Esto significa que son palabras que se escriben diferentes, pero tienen un significado en común o el mismo significado. Y eso es muy manso, correcto, eso es muy correcto, pero no, Clara. Y suave. Esta es la misma palabra. Y es la misma. En muchas ocasiones puede ser la misma y en otras similares. Léete el segundo ejemplo, en este caso del 522. Pindar Pitian, el rey que gobierna Siracusa, amable con sus ciudadanos. No solamente se utiliza la palabra para referirse a suavidad, a lo que hace el sol, que te da un suave rayo, que es un ente sin vida, sino que también se usa para el gobierno en un contexto político. En este caso se llama, el que gobierna Siracusa se llama amable, es una persona amable, se usa como adjetivo. Y aquí está el texto que puso la lección como de memoria para esta semana. Bienaventurados los mansos, en otras palabras, los amables, los suaves. Y yo soy así bien suavecito, ¿verdad? Suavecito, yo creo que te voy a decir a ti suave, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y estas palabras que acabas de leer son de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, cuando Jesús declara sus objetivos como Mesías, como profeta, como predicador, como rabino. Y él en este sermón
establece su ley y su manera de ver el mundo. Y por supuesto es una explicación de los escritos de Moisés, tal como el centro de la ley que él alude es amar al prójimo, que eso está en Levítico 19:18, y amar a Dios sobre todas las cosas, que está en Deuteronomio 6:5. Clara, ¿sabes cuántas veces aparece esa palabra mansos en el Nuevo Testamento? Aquí te las tengo todas. ¡Uy, qué maravilla! Así que esta es la primera. Vamos a ver. Léete la segunda, que es de Mateo 21:5. Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Así que el Mesías lo caracterizan como manso. Y Primera de Pedro es la tercera de estas oportunidades, como lo dice allí. Sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible, de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Entonces otra palabra nueva es tierno. Tierno. La sí. ternura. Y esto se lo refiere entonces a los seres humanos, a nosotros, a los cristianos, los seguidores de Jesús, que debemos ser tiernos. Esta idea de ser tierno como característica de ser seguidor de Jesús, Clara, está muy contraria a las tendencias políticas del día de hoy, donde ven el cristianismo y el ser evangélico como algo agresivo, como algo violento, y lo asocian al derecho de usar armas y lo asocian a la continua condenación de los sistemas. Esto es la antítesis del cristianismo. La tesis del cristianismo es ternura y mansedumbre, paz, ser de espíritu suave. Esta semana estaremos analizando cómo el ser suave, manso y tierno es una manera de aliviar el sufrimiento, porque Clara, nunca se nos ha prometido que el sufrimiento va a ser eliminado. Lo que se nos ha prometido es que ante la presencia de Dios, nuestro sufrimiento puede ser tolerable, inclusive puedes hasta no verlo, hasta no sentirlo como sufrimiento. Entonces, Clara Mercedes, cuéntame, ¿alguna vez tú has tenido dolores de parto? 3, 4 veces. Entonces, cuando tú estabas en medio de esos dolores de parto, era del 1 al 10, ¿cómo era el dolor? Cuando llegaba era 12, 15. Entonces, ¿eso seguía así después de verle la cara al niño? No, ya después se aliviaba todo. ¿Y era porque se iba el dolor que se aliviaba todo? 2 razones, se iba el dolor y por el amor de ver el bebé o la bebé. Pero tú no tuviste ninguna la bebé. Pero hay muchos que nos están escuchando que tuvieron bebé, una niña. Entonces, la mansedumbre es la capacidad de la mujer en caminar hacia el parto con una actitud de misión, con una actitud de objetivo. Yo recuerdo cuando llevábamos la camioneta que teníamos, el carro que teníamos para llevar, eso era antes de la camioneta, era en el Ford Pinto, para llevarte al hospital allá en Michigan, en Bering Springs. Tú me pediste que parara a comprar uvas. ¿Tú recuerdas eso? Lo recuerdo como ahora. Y de eso hace 40 y algo de años, 43 años. Y tú querías comerte unas uvas y te comiste, para no inspirarme. muchas, pero te comiste varias, y eso te dio gran gozo y satisfacción. Y lo que tú ibas era al parto, Clara Mercedes. Y este asunto de familia lo ha usado Dios múltiples veces para comunicar mensajes. Pero no todos los mensajes son iguales, Clara Mercedes. Cuando leamos lo que le pasó a Ezequiel, el parto y los dolores de parto se sienten mucho mejor y más fáciles de llevar. ¿Estás lista a leer? Estoy lista. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo:
Oh, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no harás duelo, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Ay, Clara Mercedes, tú eres la delicia de mis ojos. Gracias. Y la delicia de los ojos de Ezequiel era su esposa. Oh. Y lo que dice la palabra es que se le iban a quitar de un momento a otro. Y le ordenan que no llore, que no tenga expresión pública de dolor. Sigue leyendo para que veas lo difícil de esto. 17. Gime en silencio, no guardes el luto por los muertos. Cíñete el turbante y pon las sandalias en tus pies. No te cubras los labios ni comas pan de duelo. Hablé pues al pueblo por la mañana y al anochecer murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice lo que me había sido ordenado. Entonces me dijo el pueblo: ¿no nos dirás qué significan para nosotros estas cosas que tú haces? Ay, Clara Mercedes. Así que Ezequiel sufre esta gran tragedia con esa instrucción tan extraña que Dios le da. Y el pueblo procura conocimiento, porque esta no es la primera vez que Ezequiel hace mímica, hace teatro para comunicar un mensaje de Dios. Dios le dio muchos teatros, muchas diferentes formas de comunicar mensajes que él quería que se comunicaran de formas en vida, en su persona. ¿No? Se puede leer en el libro de Ezequiel. Esta no es la primera. Así que el pueblo, cuando ve a Ezequiel que se muere su esposa y que él no está sufriendo, que él no está expresando el sufrimiento, se maravillan y quieren saber qué significa esto. Pero antes de ver qué responde Ezequiel, explícame cómo tú visualizas la mansedumbre en el contexto de esta experiencia. Bueno, la visualización de la mansedumbre es, como Dios le había dicho, no llorar. Aceptar esa idea de no tener duelo, de no llorar, de no expresar su sufrimiento. De no expresar, de no cubrirse los labios. Pero a mí me parece que eso va un poquito más allá de temperancia, Clara Mercedes, porque sí, es totalmente normal el expresar el duelo. El dolor por la separación. Y eso fue una separación muy repentina. Pero Dios nos está dando ejemplos extremos. Es más fácil siempre entender las cosas en los extremos. Y en este es un extremo absurdo. Una persona que ha perdido a su ser amado, a la delicia de sus ojos, de un día para otro, de una noche a una mañana, y que no exprese sufrimiento. Veamos qué le contestó Ezequiel. Y les respondí: la palabra del Señor vino a mí diciendo: di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo mismo profano mi santuario, el orgullo del poderío de ustedes, la delicia de sus ojos y el anhelo de su alma. Sus hijos y sus hijas que abandonaron caerán a espada. Ay, bendito Clara Mercedes. Entonces está diciéndole el profeta a todo el pueblo que la delicia de los ojos de ellos, que es el templo, va a ser destruido y va a ser el Señor el que lo está haciendo. Y esto que está haciendo el Señor es paralelo a lo que le hizo a Ezequiel, se lo va a hacer al pueblo. Sigue leyendo el 22. Y ustedes harán como yo he hecho: no se cubrirán los labios, ni correrán, ni comerán pan de duelo. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas y sus sandalias en sus pies. No harán duelo ni llorarán, más bien se pudrirán en sus pecados y gemirán unos por otros. Ezequiel pues les servirá de señal y harán de acuerdo con todas las cosas que él ha hecho. Cuando esto se cumpla, sabrán que yo soy el Señor Dios. Qué palabras más terribles, Clara Mercedes. Aquí podemos imaginar el gran sufrimiento que tenía no solo Ezequiel por causa de la muerte de su esposa amada, sino el pueblo entero.
Pero dice más clara, no termina allí. Y con respecto a ti, hijo de hombre, el día en que yo quité de ellos su poderío, el gozo de su esplendor, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también a sus hijos, Johnny, y a sus hijas, que no fue solamente el templo, Johnny, a los hijos y a las hijas, en aquel día uno que haya escapado vendrá a ti para traerte noticia. En aquel día se abrirá tu boca y hablarás con el que haya escapado, pues ya no estará más enmudecido. Tú les servirás de señal y sabrán que yo soy el Señor. Aquí hay algo un poquito místico o extraño. Siempre las palabras de Dios son un poquito más de lo que nosotros podemos entender. Está advirtiendo que va a venir alguien a traerle un mensaje. Y en este mensaje todavía habrá gran sufrimiento y dolor. No voy a tratar de entender qué quiere decir esto. Me voy a concentrar, Clara, nos debemos concentrar en esta idea de la acción divina. ¿Podemos nosotros acaso juzgar las acciones divinas a los seres humanos y con el pueblo? ¿Podemos nosotros, Clara, emitir juicio para...? No podemos. No podemos. Porque es que no tenemos el conocimiento suficiente para enjuiciar lo que Dios ha decidido. Y no nos corresponde, ni nos va a hacer feliz, ni nos va a traer nada bueno. Y no tenemos tampoco, ahí tú hablas de las características morales y de las características cognitivas. Nosotros no tenemos la capacidad para poder razonar como Dios razona. Exactamente. Lo que sí tenemos bien claro aquí, Clara, es que este mensaje de Dios está sumido en dolor que está asociado con sentimientos. Porque habla de que no tendrán gozo, que van a tener dolor. Y, aunque no lo dice en palabras directas, la sugerencia queda clara. Como mi nombre. Como tu nombre. Que Dios les está diciendo, que Dios le dijo a Ezequiel, tal como yo he sufrido, yo mismo me voy a sacrificar perdiendo mi templo. Porque eso era para Dios el templo. Era la delicia de Dios, tal como era la delicia del pueblo. Dios mismo tiene sentimientos. Y está, no sé otra palabra que castigando, claro, dándole admonición, dándole enseñanza. Lo que pasa es que la palabra es castigar. Porque aunque los que no quieren ver a Dios castigando, lo que aducen, lo que razonan es que están cosechando los hijos de Israel, los hijos de Judá, están cosechando lo que han sembrado. ¿Qué tú piensas? ¿Tú prefieres no usar la palabra castigo de Dios o no tienes problema con decirlo? No tengo ningún problema. Para nada. Así que es cuestión de cómo lo queremos ver y cómo nos sentimos con respecto a cómo lo describimos. Léete entonces Éxodo 31, Clara Mercedes. Aquí hay otro ejemplo, 32, perdón. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ay, Clara Mercedes, ¿cuántas barbaridades hay en estos textos? Mira, hay tanta barbaridad que Dios tiene que sentir un dolor y una angustia. Recuerda, en este momento que esto ocurre, Dios está con Moisés por segunda vez en el monte Sinaí, dándole la segunda vez. ¿Donde hemos estado? Sí, los 10 mandamientos. Y aquí viene esta terrible, perdón, no es la segunda vez, esta es la primera vez. La primera vez que Dios le está dando los 10 mandamientos. Y viene, y Dios está con Moisés compartiendo. Y dice la Biblia que Dios tenía placer en Moisés, que le hablaba cara a cara. De hecho, dice que es el único a quien le hablaba cara a cara. Y mientras esto está sucediendo, abajo en
en la cima de la montaña, en la parte el más llano. bajo, en el llano, están, recuerda la misma palabra cima y cima, una con Z y otra con S, que se refiere, una con C y otra con S, que se refiere al tope y a la parte baja. Bueno, entonces, aquí le piden a Aarón. Así que la primera barbaridad es que dicen que Moisés fue el que los sacó de Egipto. ¿Quién fue el que los sacó de Egipto? Dios. Pero ellos se lo atribuyen a ese hombre, a a ese ese hombre Moisés. La segunda barbaridad es que dicen que no tienen Dios y que tienen que hacerse un Dios. Y la tercera barbaridad es que al hacerse Dios, quieren hacerse el Dios de los egipcios. Claro, imagínate cómo se siente Dios. Dios que los ha amado. Y que los sacó con manos fuertes de Egipto y ahora no los reconocen a Dios. Johnny, cuando nosotros tenemos situaciones, ya sea en el ambiente laboral, en el ambiente de iglesia, en diferentes ambientes. O en la casa. O en la casa. O en las relaciones en la escuela, las relaciones familiares. Cuando hacemos algo que ha sido algo maravilloso y no nos reconocen, sentimos un dolor grande. Y eso solamente nos reconociendo. Pero imagínate que ni siquiera, no solamente no te reconocen a ti, no reconocen lo hecho. No reconocen que tú prepares una comida, les das el banquete, se la disfrutan todita, están felices de tenerla. Y después de comerse el postre, entonces mientras tú vas a la cocina a buscar más té, en la mesa empiezan a decir, ¿y quién fue que hizo esta comida? ¿Y para qué tenemos esto si esto no sirve? Yo prefería lo que teníamos antes. Mira cómo sigue diciendo. Eso es un ejemplo mínimo. Minísimo. Sí, y muy humano de lo que estaba sucediendo y de lo que Dios estaba sintiendo. Este pueblo que acababa de salir de Egipto con mano fuerte y poderosa. Imagínate lo que sintió Dios cuando dolor. lo escuchó decir lo que sigue. ¿Puedes leer? Aarón respondió, quiten los aretes de oro que están en sus orejas, en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Parece que en ese tiempo las mujeres y los jóvenes, varones y hembras, era que usaban aretes. Sí, así es. O a menos que como antes había un privilegio muy grande por los hombres podían dejárselo y se lo quitaban solamente a las mujeres. Estos aretes, Clara, ellos los adquirieron cuando los egipcios les regalaban cosas para que se fueran. Al final ya estaban tan desesperados los egipcios y probablemente el mismo faraón les regaló muchísimas joyas al pueblo y ellos se las pusieron. Sigue leyendo. Quiten los aretes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió en sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Ay, Señor, qué terrible! Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para el Señor. Así que hicieron como iguales la estatua que hicieron de un dios egipcio que el Señor Dios. Esta palabra está aquí en mayúscula porque es el tetragrámato. Es lo que traduce en Jehová. Adonai. Están ya, Adonai es la palabra que se pronuncia. Y este nombre ha sido identificado con este becerrito. ¿Puedes leer el verso 6? Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pues mira, Dios le está dando el poder a Moisés también. Dios se separa del pueblo y dice, así como ellos lo dijeron, pues que así sea. Tú fuiste que lo sacaste. Sigue. Se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho,
Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés, yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma como yo haré, pero yo haré de ti una gran nación. Así que le pide permiso, Dios le pide permiso a Moisés para destruirlo. Sigue leyendo. Pero al mismo tiempo le hace una promesa, de ti yo voy a hacer una gran nación, pero no de esos. Correcto. Así que Dios le entrega al pueblo y dice, tú lo sacaste, y Dios le entrega a Moisés también la autoridad. Dame permiso para destruirlo. Sigue el verso 11. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios diciendo, oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? Así que, ¿qué hace Moisés? Moisés le da el poder a le quien lo devuelve tiene. en el ping-pong. Fuiste tú que lo sacaste, no fui En el yo. ping-pong de la discusión con Dios le dice, no, tú fuiste que lo sacaste y este es tu pueblo. A mí no me pongas ese paquete. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, los sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cámbiate parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, que antes era Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la tomarán como posesión para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer. Johnny, vamos a parar aquí. Cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Paremos ahí. Sí, Johnny, esto está maravilloso, porque es que vemos que Dios por amor cambia. Hay muchas personas que dicen, no, Dios nunca cambia, pero aquí vemos vemos la palabra. ¿Qué es lo que cambia? Su sentimiento. Su sentimiento. Dios tiene muchos sentimientos. Primero Johnny. tenía gran ira, sí, y despecho. Y le tira en la cara a Moisés, este es tu pueblo. Que tú sacaste. Y entonces Moisés se lo devuelve. Le dice, no, este es tu pueblo, le dice tú Moisés fuiste a Dios, que lo sacaste. y tú lo sacaste con mano fuerte y Así poderosa. que le dice, aguanta la ira esa porque a mí no me toca. Entonces le añade Moisés a Dios otro sentimiento. Vergüenza. Mira qué vergüenza va a ser. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir los egipcios? Mira, tú lo sacaste para destruirlo. Y el otro sentimiento fue... Y la mansedumbre la muestra Moisés. Porque Moisés muestra mansedumbre en aguantar todo y no soltar el paquete e irse. Porque él pudo decir, está bien, lo que tú quieres, Dios, hagamos eso. Es buena idea, ya yo estoy harto también de ello, porque acepta que Moisés intervenga. Dios le da la oportunidad a Moisés de intervenir y le da terapia a Moisés a Dios, y Dios cambia de opinión. Los que no le gusta esta interpretación, arranquen las paginitas de la Biblia, porque ahí está clarito. ¿O piensa usted que todo es una mímica y un teatro? Yo leo la Biblia como está escrita. Literalmente. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Y te invitamos a practicar la mansedumbre como Dios, que es el dueño de todo y estuvo dispuesto a someterse a Moisés, y te invitamos a imitar la mansedumbre de Moisés. ¿Tienes alguna invitación al despedirnos, Clara Mercedes? Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias.